El problema es haberse llevado al contenido de esos bolsos. Y mucho menos el problema es quien te cuenta que se tiraron bolsos por arriba de los muros, ¿no? Pero la noticia deseada del poder es que, o la posverdad del poder es que el odio es consecuencia de los demás, ¿no? Nosotros somos las víctimas, el Carmelitas Descalzas, y estamos sorprendidos y no entendemos por qué ocurre lo que ocurre en Argentina. Bueno, en el medio de todo esto, hay versiones de que se impulsaría una ley contra el odio similar a la de Maduro en Venezuela, se desmintió, pero el asunto es que la posverdad es el odio, ¿no? En la cual usted, si no comulga, es uno de los responsables, más si trabaja en la prensa, ¿no? O investiga al poder, o lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito con alguien que conoce bien esto de cerca, ¿no? Gran periodista de mucha trayectoria, Néstor Esclausero, periodista reconocido y además fue director de noticias de la TV pública durante el gobierno de Cambiemos, en la gestión anterior, ¿no? Y está en línea telefónica, vía Zoom, ¿no? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, gracias por estar hasta ahora con predisposición. Y bueno, contanos vos, a nosotros los del interior, que estamos lejos, ¿qué es lo que nos podés contar y decir vos de lo que ocurre? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. A Bueno, vos. en realidad no sorprende, algunos dicen que si el gobierno avanza con esto estaríamos más cerca del formato venezolano que nunca, ¿no? Yo realmente lo veo difícil y complejo. Lo que ocurre es que esta idea de actuar sobre los medios y de actuar con el argumento ahora del odio, pero hace un tiempo pasaba por otro lado, es algo que en un comienzo, y si vos tenés un poco de memoria, Sí, en algún comienzo estas ideas eran de algunos, entre comillas, marginales del poder de turno, ¿sí? sí, Eran algunos como los de Lía, como te sí, decían, sí, ah, sí, sí, bueno, sí, no, sí. no le demos importancia porque al final son algunos marginales, extremistas dentro del oficialismo, pero con el tiempo han pasado algunas cosas y avanzan con más voces representativas de todo un gobierno, hasta el Ujú, propio presidente. El ujú. discurso de anoche del presidente en la Cámara de la Construcción, que no tuvo nada que ver con la construcción en sí, Sí, su palabra, estuvo casi destinado íntegramente a hablar de esto, del odio y de una idea que yo creo que por ahora no va a avanzar. Esta es la sensación que tengo. El gobierno dice que no hay nada oficialmente, dice que no hay nada en marcha. Algunos aseguran también que en realidad el que llamó desde Estados Unidos fue Massa, el ministro de Economía, para decir, muchachos, estoy negociando apoyo económico, estoy negociando con el Poder Central, les pido que retiren este tema de la agenda, que no digan que es propio para que aquí no pueda generar algún rechazo. ujú, No sé si esto realmente pasó, hay muchos que creen eso, pero desde ahí lo cierto es que por ahora creo que no va a avanzar, pero sí. está cada vez más cerca Mm. teniendo en cuenta la cantidad de referentes del gobierno que se hacen eco de esta Sí, posición, sí, 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 incluso sí. desde el propio presidente, ¿no? Yo quiero creer que no va a avanzar, que esto es por supuesto un globo de ensayo, tiran la idea, se tira y se ve cómo reacciona la sociedad. Quiero creer que Argentina no es Venezuela, pero también quería creer eso antes de que la carne valga 3.000 pesos, digamos, ¿no? Pero Exacto. sin embargo ocurre, ¿no? Todo es posible. Me diste un detalle espectacular, ¿no? Que antes era marginal este discurso, ¿no? Y ahora Ujú. es la norma. O sea, Exacto. ahora hasta los más encumbrados del poder plantean esto, ¿no? Ya se perdió o ya se dejó de lado cualquier límite alrededor de esto, ¿no? Sí, esto es lo que yo percibo, ¿no? Fíjate Mm. que lo puse con nombre y apellido de Delía, Sí, sí, pero sí, bueno, sí, lo tal cual. hizo en su momento Vudú, ¿te acordás cuando empezó Sí, sí, la sí. causa judicial? Y algunos referentes que yo humildemente digo, llamo marginales porque no son ministros, no son funcionarios de primera línea, no son referentes importantes del Parlamento. Hoy eso no es así, o no fue así. Mi pregunta es saber qué pasa con el paso siguiente, qué puede ocurrir con el paso siguiente. Ujú. Uno de la noche a la mañana no sale con una ley o con una instancia de estas No, claro, claro, claro. características. Entonces, es como todo, vos de la nada no vas y le pegás una trompada a alguien, ¿cierto? Primero tiene que haber una discusión, una discrepancia, un empujón, no sé qué, y finalmente terminamos en las trompadas. Ujú. Bueno, quizás el ejemplo extremo en este caso sirva lo mismo. Uno
no comienza de la nada a tener una idea de estas características, pero ya tenés gente que empieza lo que el kirchnerismo hace muy A bien, naturalizar. a Claro. militar la idea, Sí, ¿no? A sí, decir, sí. bueno, salgamos a pintar las calles, Tal cual. salgamos con este discurso en los Se medios, y bueno, pierde, todo se eso, pierde los márgenes, los límites, se pierden los pudores quizás que tenés, ¿no? Empezás a exacto. naturalizar que está bien eso quizás, ¿no? Y bueno, y en eso son profesionales, la verdad. Ganan la batalla comunicacional todo el tiempo, porque vos fijate cómo, hoy hablaba recién con un diputado nacional de la oposición y decía, ¿cómo se dejan comer la ficha, no? Porque realmente dicen algo y terminan instalando esa idea, más allá de que después los resultados o la credibilidad sea relativa o se pueda medir desde otro lugar, lo importante es cómo ocupan los espacios con esa idea, ¿no? No deja ni un vacío. Y ahí se van produciendo estos movimientos que decís vos, se empieza a naturalizar que el otro es un peligro, o que el otro es el violento o el odiador, ¿no? Sí, A el mí me tema da también es miedo, la ver verdad. claro que da miedo, porque además te lo dice el Estado, te lo dice el poder, te lo dice el gobierno. Sí, Eh, si uno busca las instancias de odio, entre comillas, es una palabra fuerte, odio, ¿no? Pero bueno, si hablamos de una palabra como es asimilada hoy, odio, vos vas a encontrar en muchos hombres más del oficialismo que de la oposición. Y cuando digo la oposición, no solo de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, sino de distintos sectores ujú. que tienen posiciones o han hecho declaraciones duras con Y respecto sí, a distintas instancias con esto, incluso en los propios medios. sí, 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 sí. ¿Quién fue el primero que en estos años llevó la idea de escupirle la cara con una fotografía a los periodistas? Sí, O hablar de olvídate. empresarios, ¿no? Hablar de empresarios En cadena con... nacional. Exacto. Entonces, eso genera digamos, en eso yo creo que Néstor Kirchner y Cristina lo hicieron muy bien cuando fue la pelea con el campo. Sí, Yo, desde que tengo memoria, desde el 83 a esta parte, para decirlo como referencia de la democracia, sí. la verdad que tanto en la época de Alfonsín como de Menem, la gente, los argentinos, compartíamos ser de Boca o de River, Pero o ser sí, un peronista o radical sin problema, más allá que sí, vos sí, fueras sí, 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 radical, sí. y que existiera alguna pasión de discusión, pero Sí, sí, nunca de no verte o no mirarte a la cara o dejar de verte tal cual. porque sos... Ah, ¿Y eso en qué momento de nuestra historia reciente comenzó? ujú. Yo creo que comenzó en el 2007-2008 con la pelea del campo y ahí se Sí, potenció. sí, sí. Y Vieron la fue, beta y ahí. fue exactamente, y eso le dio fortaleza, porque en eso el peronismo en general, la historia lo ha demostrado, pero también el kirchnerismo lo logró en este tiempo, es un buen instalador de temas y es un barro en el cual se mueve muy De bien. Lo hecho, que pasa en la se prensa. nutre mejor de esto que de Ujú. la gestión, porque sí, ¿no? O sea, era indefendible ya la crisis, la ladera vacía, la parrilla herrumbrada, ¿no? De polenta. La polenta, ¿no? Era indefendible. Y sin embargo ahora volvieron a respirar, digamos, este es nuestro nutriente, ¿no? Discutir este tipo de cosas, ¿no? Ideologizar y demás, ¿no? A mí me sorprende cómo se hacen a un lado, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? No son responsables, en este caso, cuando lo de la grieta se había olvidado de alguna manera, la polenta tapó todo. Sin embargo, Ujú. ahora desataron ellos el tsunami otra vez para defender a la jefa y pusieron todo otra vez de relieve sobre la mesa, la discusión de la grieta, etcétera, etcétera. Y cuando ocurre lo que ocurre, después dice que nosotros no tenemos nada que ver. Eso a mí me sorprende. Y me preocupa saber cómo piensa la gente. ¿Qué vos sentís que la gente siente alrededor de esto, ¿no? Digo, Bueno, ¿entiende lo que está pasando de que de esto viven, digamos, o realmente compran? Eh, Pensando en el futuro, yo digo, me asusta un poco, ¿no? a ver, No sé si... dos o tres cuestiones Dale. sobre tu pregunta. La primera, yo creo que la gente hoy, la gente somos nosotros, digo, ¿no? Sí, El común de la gente, más allá de su lugar, su sí, por función, su supuesto. trabajo y demás, la gente está primero con un bajón enorme, con una expectativa muy, muy por el piso sobre el futuro, incluso pensando hasta en un cambio de gobierno, nadie tiene grandes expectativas, con una preocupación enorme por el día a día del bolsillo
que sabemos muy bien lo que ocurre con la economía, y obviamente sobre este futuro, entendido como lo que pasa con los jóvenes, la cantidad de gente que se está yendo se ha ido del país en este tiempo, que no son los que se fueron en el 2001. En el 2001 se iban los que habían perdido todo, los que se habían quedado sin trabajo, los que vendían lo poco que tenían y se iban pensando que afuera iba a haber un cielo magnífico, incluso terminaron regresando después con una mano atrás y otra adelante. Hoy la gente que se ha ido y se va no tiene ese perfil. Es la primera vez que se va gente con trabajo, Sí, sí, con sí, una sí. posición económica buena, empresarios, comerciantes, profesionales, de 40 y pico para arriba, que se instalan en otro país cansado de, bueno, de esta expectativa negativa de futuro, del día a día con la inseguridad, y de lo que ocurre también con esto que hablábamos antes, de la grieta o de esta discusión que se instala y que a veces se hace muy difícil en el día a día. Entonces, lo primero que me surge a tu pregunta es que hay una gran desazón de la opinión Ok, pública ok. en líneas generales con todos. Y lo otro, las encuestas que hoy se conocen indican dos cosas. A Que ver. a Cristina le vino muy bien esto Sí, sí. porque su núcleo duro, el kirchnerismo duro y el Cerró fila. peronismo se puso detrás de ella. Ujú. Pues fíjate que Grabois había anunciado que se Sí, iba sí, sí, del sí. oficialismo y finalmente se quedó, Estaban a el punto de movimiento echarlo a Alberto, Evita. ¿no? Y ahora cerraron fila, Exacto. digamos, ¿no? Todo el peronismo quedó, Sí. no solo todo el peronismo se unió, sino todo el peronismo se unió detrás de Cristina. Ujú, Ese es el primer dato objetivo, cierto, de observación. ujú. Y el segundo de las encuestas es que hay dos datos que surgen en las encuestas que se conocen en estas horas. Un porcentaje altísimo, entre un 60 y un 70%, según el que haga el estudio, dice que la gente no cree en lo que pasó, desconfía de lo que pasó. Ujú. Y lo otro es que no le ha sumado a Cristina, finamente en su figura, no ha sumado puntos de apoyo para una eventual candidatura o demás. Es Bien. decir, consiguió unir al grupo duro kirchnerista, al grupo del peronismo en sí, que ella finalmente sea aplaudida y tenida en cuenta como una referente víctima de algo, que por Ujú. cierto lo fue, como fue un ataque que por Sí, sí, sí. suerte terminó de la manera que terminó, pero nadie recuerda como país la administración del gobierno y los problemas económicos que tenemos, por nombrar solamente un Total. aspecto, Sí, sí. y mucho menos lo concreto, que es la situación judicial, que si bien no va a tener una condena en el corto plazo, va a tener sí una instancia antes de fin de año y quizás veremos a futuro, pero con un alto impacto en la opinión pública por lo que dice la justicia. De esto casi nadie habla. Tal cual. Bueno, Néstor, magistral la clase. Muchísimas gracias, viejo. Ha Gracias. sido un gusto. Gracias por la invitación. Que Un sigan muy bien. placer y te convocamos cuando se pueda, ¿sí? Nos gusta Ningún esto. problema. A disposición de ustedes. Gran abrazo, querido. Que sigan bien. Bueno, desde ahí, desde la cercanía, desde el conocimiento más físico de la cosa, ¿no? Dándonos una mirada, un gran periodista eh, que con la trayectoria que tiene, bueno, puede explicarnos de esta manera